Bueno, nos acompaña gentilmente en esta mañana, le damos la bienvenida y las gracias por estar a esta hora a Patrick Adam, él es el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz. Patrick, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo andas vos? Bueno, muy bien, gracias por estar, por tu tiempo, un placer. Patrick, contanos, más allá de lo que se preveía que podía pasar, teniendo en cuenta las anteriores experiencias, en esta nueva reedición aplicada al dólar maíz, ¿cómo está impactando ya en plena vigencia de esta nueva iniciativa la medida en la cadena, en el sector de los biocombustibles, en el caso del etanol específicamente, que estuvo pasando también en el medio con las estaciones de servicio, con algún desabastecimiento puntual y con la posterior publicación del nuevo precio de referencia? Bueno, como en toda la cadena del maíz, si de la noche a la mañana aumenta un 25% el valor del cereal, impacta directamente en nuestros costos. El maíz ocupa más del 50% de los costos de producción del bioetanol y por lo tanto no podíamos seguir funcionando si no había una actualización del precio, porque estaríamos trabajando sencillamente a pérdida. Eso produjo una negociación con la Secretaría de Energía para ver si se podía actualizar el precio del etanol y dejarnos producir con tranquilidad, como lo veníamos haciendo. No te olvides que nosotros somos el sector que abastece el 65% del etanol destinado al corte de las naftas y por lo tanto hubo unos días de zozobra, pero esto rápidamente se pudo encauzar. Hoy el precio del etanol aumentó aproximadamente un 15%. Ese 15% nos permite ahora funcionar con normalidad. ¿Los costos de esta forma se ponen al día teniendo en cuenta estos desajustes, Patrick? ¿Y qué pasa el día después cuando esta medida ya deje de tener efecto, hablando del dólar maíz? Es que yo creo que el impacto que tiene el dólar maíz no va a desaparecer cuando desaparezca el dólar maíz, porque va a dejar sus secuelas. No veo a mucho productor que esté preparado para vender ahora al anterior dólar. Entonces creo que el impacto va a ser de mediano plazo y de largo plazo. No va a terminar de la noche a la mañana. Sí que quizás es una ocasión de poner en marcha la famosa fórmula de precios que tenemos nosotros, que justamente existe porque existen estas variaciones en los precios y permite actualizar rutinariamente estos precios sin entrar en momentos de zozobra. Ese es un poquito el funcionamiento ideal que deberíamos tener hoy en la industria. Simplemente una fórmula de precios, como lo indica la ley. Esperamos que nos han prometido que para noviembre esto iba a existir, no sé si se va a aplicar o no, pero ese es un poco el camino que hay que seguir. ¿Costos operativos, Patrick, que están cubiertos del sector con la actualización que se van dando en el tiempo y forma que se va aplicando? A ver, se fue aplicando un aumento similar al de las naftas. Eh, Ese aumento ahora no se aplicó porque se había aplicado otro aumento por el aumento del precio del maíz. Se debería haber aplicado ese aumento. Veremos más adelante si el próximo aumento de la nafta se refleja en el precio o no. Estamos cubriendo los costos en este momento, pero hay que tener en cuenta que si nosotros tomamos, por ejemplo, como base el precio del etanol en enero del 2021, que era de 44 pesos aproximadamente, si lo deflacionamos por el índice de precio mayorista, que es decir, que le vamos sacando la inflación acumulada durante el periodo hasta hoy el precio sería de 39 pesos aproximadamente. Por lo tanto, estamos con un precio del etanol absolutamente normal y razonable, contrariamente a lo que pueden llegar a decir algunas petroleras. A propósito de lo que dicen las petroleras, Patrick, ¿cuál es el verdadero peso específico que tienen los biocombustibles en su conjunto o en algún detalle en particular, si te parece, en la formación del precio de los combustibles en general, de las naftas, del gasoil, teniendo en cuenta que muchas veces cuando hay correcciones en los valores de los fósiles se termina aduciendo que tiene que ver entre una de las principales causas las correcciones que van teniendo los biocombustibles, ¿no? A propósito del corte obligatorio. A ver, para tomar un ejemplo muy concreto, este aumento del 15% en el etanol, que es extraordinario, porque es extraordinario el evento dólar maíz. Que nosotros lo único que hicimos fue compensar ese efecto, ¿eh? No es que ganamos más que antes o compensamos ese efecto.
impacta en 1,2, 1,5 en precio en surtidor si se traslada automáticamente. Ahora, yo creo que las petroleras también tienen espaldas para soportar, absorber ese precio, habida cuenta que tiene otros beneficios, como por ejemplo recientemente importar bienes y servicios a un dólar oficial, son de los pocos privilegiados que lo pueden hacer así. O que, por ejemplo, cuando se sacó el impuesto a la riqueza, una parte fue también para YPF, si mal no recuerdo. O sea, las petroleras tienen múltiples ventanillas para tener ingresos, nosotros tenemos una sola, que es el etanol, y eso es lo que nos preocupa cuando el precio está muy bajo, porque nos saca directamente de la cancha. El impacto es poco, y hay que tener en cuenta que si no existiese el etanol se estaría importando más naftas. Vos sabés que la Argentina tiene una capacidad de refinación de petróleo muy baja y por lo tanto importa naftas aunque exporte petróleo bruto, digamos. De tal manera que tenemos una importación de 1.000 millones de dólares al año de nafta que se podrían sustituir por etanol, y actualmente estamos ahorrando importaciones por el equivalente a 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, no tenemos problema de competitividad, tenemos un precio competitivo con Brasil si tuviésemos que importar ese etanol, y ni hablar con las naftas importadas que son caras y nos sacan las divisas que después tanto lloramos porque no tenemos en el Banco Central. Es no un capricho, ¿no? Un lobby que nos sale bastante caro. Entonces, el tema justamente de las petroleras, Patrick. Pero hoy la Argentina podría llevar el corte de las naftas a a lo que hacen en Brasil, por ejemplo, a lo que hacen en Paraguay, y ahorrarse 2.600 millones de dólares al año en divisas. No produciríamos ningún daño colateral porque lo que estamos haciendo esencialmente es evitar importaciones. Importaciones que además se hacen a un precio más caro de lo que después se vende en surtidor. Hay una diferencia entre la paridad de importación de la nafta y el precio en surtidor del 20%. Es realmente insólito. Yo creo que hay que avanzar muchísimo en esta agenda de sustitución de estas importaciones, a sabiendas que si no hubiese etanol, estarías también importando componentes de la nafta para hacer octanaje, que son más caros. Por lo tanto, es todo beneficio, no solo por temas ambientales y sociales, sino pues también por temas económicos. Es una industria muy sólida que se sustenta muy bien racionalmente para el bien común. Por último, Patrick, y a propósito de lo que mencionabas ahí implícitamente tema de subsidios, ¿por qué crees que existe un tratamiento diferencial a propósito de cuestiones impositivas de lo que es el complejo agroindustrial respecto, bueno, sector hidrocarburífero, minería, Tierra del Fuego, etcétera? Son decisiones políticas que me exceden y que no comparto. A ver, no me quiero meter en el negocio petrolero, que es muy complejo y no conozco tanto como tal vez como debería, pero está claro que hay una decisión política de favorecer al sector petrolero. Lo que no nos pueden pedir a nosotros es que subsidiemos también al sector petrolero o que dejemos nuestras ganancias en el sector petrolero. Es algo que no puede suceder. Eh, somos empresas medianas, algunas chicas, algunas un poco más grandes, que se distribuyen en todo el territorio de la Argentina, y obviamente no tenemos el poder de lobby que tienen los petroleros, que manejan fortunas que nosotros no tenemos. Eh, hay que volver a las bases y preguntarse para qué sirven los biocombustibles, el bioetanol en particular, y trae todos estos beneficios que te dije, económicos, sociales y fundamentalmente ambientales también, y no sacar eso de la agenda por beneficios puntuales para un sector con el cual en el fondo no competimos, somos complementarios de la escasez de naftas que hay en la Argentina. Patrick Adam de la Cámara de Bioetanol de Maíz, un placer, muy gentil. No, por favor, un gran abrazo. Abrazo grande, muy amable. Nos vamos a la pausa, la última, ya volvemos.